Ay, sí, no está grabando porque ahí me preguntaba Octina, sí, porque da un mensaje de advertencia, después pones a grabar y hay que darle OK y yo me pasé a otra pantalla. El estudio de las ciencias, ese es uno de los significados, ¿no? La epistemología como esta disciplina, a veces científica, a veces filosófica, según el acercamiento que uno tenga, donde se estudia las ciencias, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay una cosa histórica, eh, es una parte de la filosofía, sí, hay una epistemología que es bien filosófica, otra que se podría calificar como más científica, y por otra parte aparece ahí, Gabriela nos dice el otro significado de esta palabra doble, epistemología, que tiene que ver con el origen del conocimiento. Por eso, la teoría de Piaget, ¿cómo se llama? Una epistemología genética, ¿no? Porque lo que está diciendo es cómo se da la génesis del conocimiento en los individuos, ¿no? Entonces, en esto, como tipo de texto, va a ser más parecido a un ensayo, este texto de Ocaña. Él nos dice que va a hablar, bueno, de qué tipo de conocimiento es la pedagogía, y dice tendencias que han proliferado en la historia de la educación. ¿No? Tenemos varios términos acá. Tendencias, ¿no? Es un término menos duro que otros que tenemos en epistemología, como por ejemplo paradigma, o teoría, o modelo. ¿No? Tendencias nos dicen que son cosas que en un momento parece que cobran cierta fuerza o que direccionan hacia un lugar la mirada y el conocimiento, pero no tienen tal vez la característica tan sólida como puede tener un paradigma científico. No sé si a alguno les tocó alguna materia, por ejemplo, los que cursaron CBC que tenían pensamiento científico, o en muchas carreras hay materias con ese contenido que se ven en los paradigmas científicos, como por ejemplo como plantea Kuhn o Lakatos. Tenemos entonces las tendencias, dice que han proliferado en la historia de educación, ¿no? Qué palabra llamativa, ¿no? Parece que hubo varias y que se desarrollaron y crecieron, ¿no? Son como una especie de metáfora casi vital, ¿no? Proliferar, algo que aparece y que encuentra un campo propicio y que crece. Y ¿dónde proliferaron estas tendencias, estas maneras de mirar la pedagogía? En la historia de la educación. Así que podemos esperar un recorrido que cubra algunos aspectos históricos, por lo menos. Vamos a empezar. A ver, entonces, en la página 171 del texto ustedes tienen la mirada que va a tener el artículo. Dice, el análisis de las diferentes concepciones de la pedagogía se convierte en un problema científico que se aborda en este artículo, cuyos objetivos claves son son precisamente hacer una revisión temática reflexiva que permita realizar la génesis, evolución y configuración epistémica de la pedagogía. Entonces, ¿qué quiere hacer en este artículo? Primero dice abordarlo como un problema científico, y los objetivos clave que vamos a tener es revisar cómo fue la génesis, evolución y configuración de la pedagogía temática, ¿no? Como agrupándolo en distintos temas y dándole sentido a partir de estos agrupamientos. Y nos hace una advertencia en la página siguiente. La pedagogía es ante todo un concepto. No hay ciencia sin configuración lingüística. No hay saber pedagógico sin discurso. No hay reflexión sin lenguaje. Bueno, leo todo y vamos después desmenuzándola. No hay enseñanza sin palabras, sin nociones, sin conceptos. Los seres humanos somos los únicos seres vivos que no podemos vivir sin conceptos. Nuestra vida es una configuración conceptual comprensiva. Los conceptos definen nuestra configuración vital, ¿no? Bueno, vamos de atrás para adelante. Esta idea de que los humanos vivimos en un mundo de significados es una idea bastante difundida en el ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades. Es bastante lógica, tiene que ver con cosas del sentido común. Nosotros nos damos cuenta cotidianamente que las cosas que conocemos lo hacemos a través de palabras, que el pensamiento en nuestra infancia se cruza con el desarrollo del lenguaje y pasamos a tener un pensamiento verbal que es dominante o muy importante. También sabemos cuando, desde cosas puede ser más científicas, pero también cosas cotidianas, cuando nosotros comparamos culturas, que cuando aparecen palabras distintas, también están configurando maneras de pensar distintas en las personas, ¿no?
nuestro mundo circundante, como decía un antropólogo von Eschol, está armado de símbolos y de palabras, y nosotros nos criamos en esos símbolos y entendemos la vida a partir de eso. Podríamos buscar muchos conceptos, ejemplos históricos de cosas que en un momento no se pensaban ni se decían y después empiezan a cobrar un nombre, una idea y pueden formar parte de nuestro pensamiento. ¿No? ¿Se les ocurre alguna idea que históricamente no haya estado nombrada y de repente empezó a nombrarse y entonces la pudimos pensar? No tiene por qué ser algo educativo, ¿no? ¿Se les ocurre alguna idea? Infancia, bueno, ahí está. Esto, nosotros lo tenemos ahí en el texto de Anderson, además, muy explicitado, ¿no? La infancia y la manera de denominarlo, uno podría pensar en una denominación más objetiva de la cosa, ¿no? Desde el momento del nacimiento, y lo podría medir en días, en semanas, en meses, en años, etcétera, pero las distintas culturas le van poniendo un nombre a esto, hablan de la infancia, y a la medida que se les pone un nombre y se entiende, va a cambiar un poco la significación, ¿no? Hoy tenemos hasta significados legales que son como raros, ¿no? La infancia o la niñez hasta qué edad dura legalmente, casi como hasta la mayoría de edad, ¿no? Y uno piensa, pero bueno, en otras generaciones alguien a los 16 se casaba, trabajaba, tenía hijos, ¿no? Y ahora parece que es un adolescente. O tenemos el fenómeno de la adolescencia tardía, que nos gustaría echar a los chicos de la casa, pero tienen 30 y siguen viviendo y comportándose como adolescentes, ¿no? El femicidio, género, ¿no? Son todas palabras que aparecen relativamente nuevas en el lenguaje y que empiezan a querer designar otras cosas y que pueden ganar ese significado o no. Hay cosas que pueden volverse dominantes como significación en la sociedad y que la gente se empieza a pensar así, y otras ideas que dejan de representar a la realidad o que la gente no las acepta y caen en desuso, ¿no? También hay palabras que dejamos de usar. Pueblo originario, cultura originaria, ¿sí? Piensen que para designar lo que decimos pueblos originarios, ¿cuántas palabras hubo antes? ¿No? Indio, aborigen, indígena. Bueno, así tenemos montones de palabras que nos dicen cosas. Bueno, pedagogía, ¿qué tipo de palabras será y qué será lo que quiere decir? Entonces, esta advertencia es un concepto y no hay ciencia sin configuración lingüística, obviamente no hay una ciencia no hablada ni escrita, además, porque requiere la palabra escrita, además, no solo la hablada. Y no hay reflexión sin lenguaje. Bueno, hay algunos psicólogos cognitivos, no sé si estarían tan de acuerdo con esto de que dice Ortiz Ocaña, que no hay reflexión sin lenguaje. Bueno, habría que ver las nociones de cognición más nuevas, pero lo que vamos nosotros, que nos interesa es que la pedagogía, primero, es una palabra que quiere designar algo. Y acá nos va a pasar una cosa interesante, que es que hay disciplinas aún humanas que son bastante universalistas en su funcionamiento, pero las disciplinas educativas en general en los distintos países se fueron desarrollando, y nosotros lo vamos a ir viendo. Bueno, vamos a ver bastante de esta historia, pero en momentos más recientes, en los últimos siglos, se fueron desarrollando de maneras locales a partir de sistemas nacionales y también paradigmas o grupos lingüísticos. Entonces nos vamos a encontrar con que las palabras que se usan en educación, en general, no, se mantienen dentro de un universo lingüístico determinado. Nosotros usamos palabras que son más compartidas no solo con América Latina, sino con Francia. Tenemos como una de las denominaciones más francesas de los términos académicos de educación, y las denominaciones anglosajonas, que son las que compiten con esto, suelen ser bastante distintas, ¿no? Entonces, una cosa que va a pasar es que estas palabras tan clave en educación no están en inglés, no están de la misma manera, o no está el concepto, no solo no está la palabra, no es que es una palabra con problema de traducción, no está el mismo concepto. Entonces, pedagogía, por ejemplo, va a ser una palabra que nosotros no vamos a ver prácticamente usada en textos anglosajones. Es una especie de cultismo usar la palabra
pedagogía en el mundo anglosajón. Y lo mismo va a pasar con la palabra didáctica. Palabras que nosotros usamos para describir la escuela y lo que pasa dentro de una manera totalmente cotidiana, ¿no? En el ámbito nuestro de las escuelas, hablar de pedagogía y de didáctica, aunque no tengamos tan claro qué pueden ser, es una cosa que está siempre. En otros países son palabras que no tienen un significado más allá de un grupo muy reducido, o es un cultismo, o directamente no se usa. Entonces uno puede pensar, ¿es simplemente un tema de traducción o estamos pensando cosas distintas en ambos casos? Alguien me dice que se le corta. Bueno, entonces, sigamos con esta aclaración de que estamos en un ámbito lingüístico determinado y entonces pedagogía también va a tener sentido en nuestra tradición. Entonces va a decir que en este trabajo va a identificar 5 tendencias u orientaciones epistemológicas. La primera, la pedagogía como ciencia de la educación, la segunda como una de las ciencias de educación, la tercera como saber pedagógico, como arte de enseñar o como reflexión sobre la educación. No las desarrollo más ahora porque seguimos en la diapositiva que sigue. Bueno, una manera de pensar la pedagogía sería decir que es el equivalente como concepto a pensar formalmente la educación, sea filosóficamente o sea científicamente. Cuando uno, no sé, tiene un conocimiento que tiene que ver con la justicia, lo que es legal o lo que no es legal, y las penas y todo eso, esto tiene un nombre que es el derecho, ¿no? Y acá este significado sería el equivalente. Si nosotros pensamos cualquier cosa formalmente como una ciencia eh, o una orientación filosófica, estaríamos, en ese sentido, pedagogía sería lo equivalente a hablar de educación cuando se piensa así, ¿no? Entonces, acá lo van a señalar a Herbart como el fundador de la pedagogía como ciencia, y estamos hablando del momento del auge del positivismo como corriente epistemológica y científica, y momentos donde las ciencias se definen por ir recortando del mundo general 2 cosas, un objeto y un método. Yo puedo hablar de una ciencia en esta visión más clásica cuando sé que es una disciplina que se ocupa de algo. Y el método es como una aplicación específica, porque el método científico de base sigue siendo el mismo. Que lo que está privilegiado sobre todo es el método experimental versus las visiones que acercan más a lo filosófico, como pueden ser la reflexión y la introspección. Entonces, en este momento de nacimiento moderno del término pedagogía, Herbart lo que nos está diciendo es, la pedagogía va a ser la ciencia que se ocupe de la educación. Y la base para Herbart va a ser la psicología. Psicología también reciente temporalmente al momento que esto está escribiendo Herbart, ¿no? La psicología recién desprendida de la filosofía, olvidándose un poco de o queriendo distanciarse de la mera introspección y empezando a plantear una forma científica de estudiar la vida psíquica de las personas, la vida... Ay, no me sale la palabra. Bueno, ahora se me va a ocurrir. Bueno, toda la vida psíquica de las personas, la psicología, y él va a decir, bueno, la educación va a ser una ciencia más aplicada, que va a tener una base psicológica y que se va a dedicar a estudiar cómo funciona la educación. Entonces, para lograr esto va a haber que tener un método riguroso y científico, y si yo consigo armar esta ciencia de la educación, tendría de alguna manera resuelto el problema práctico de la vida social, de cómo funciona la educación, que en ese momento estamos hablando de las escuelas, ¿no? Si yo pudiera darle una base científica al funcionamiento de las escuelas, estaría entonces solucionando ese problema, ¿no? Esto es una visión muy tradicional de la ciencia. Para nuestro momento histórico nos resultaría
simplista, ¿no? Porque no pensaríamos que esto se puede sostener ahora. Y además, por dos cosas no se puede sostener esto. Primero, porque somos cada vez más escépticos de poder lograr este tipo de conocimientos tan acabados e integradores. Y segundo, porque también somos más escépticos de la idea de pensar que el conocimiento científico nos resuelve los problemas de la vida social. Yo puedo saber cómo aplicar la ciencia para cultivar mejor y tener mayor rendimiento de las cosechas. Esto se viene haciendo hace varios siglos. Ahora, ¿esto resuelve los problemas alimentarios del mundo? No, claramente no, porque hay otro tipo de condicionantes, ¿no? Eh, Así lo podemos pensar con la salud, con otro montón de disciplinas, ¿no? Que tienen una vertiente aplicada, que el conocer me ayuda a hacer cierto tipo de cosas, pero no todas. Digamos, hoy no tenemos más poliomielitis porque la vacuna, la Sabin, funcionó. Ahora, tenemos otra infinidad de problemas de salud que no están solucionados, ¿no? Bien, esto no le niega valor al conocimiento científico, pero tenemos que verlo de una mirada un poco más moderna, que esto no siempre va a ser lo que nosotros pensábamos. Eh, Dentro de esta mirada, nosotros podemos ver que hay muchos autores que pensaron esto mismo, y dice Ortiz Ocaña, lo llaman como ciencia sociohumana o del espíritu, por estas definiciones más clásicas de qué se ocuparía las humanidades o las ciencias sociales, y sería un pilar de todas estas, como la psicología o la sociología. En algunos autores, ¿no? No en todos, ¿no? En algunos autores esto es así, sería una de las ciencias principales. En otros, como en Herbart, puedo decir, bueno, se desprende de la psicología la pedagogía. Ahora les pregunto yo, para que lo que se les ocurra y pongan en el chat, ¿por qué podría uno pensar que la pedagogía se desprende de la psicología? Escriban lo que se les ocurra. A ver. Por el conocimiento de las personas, pues son procesos cognitivos. Sí, hoy modernamente le diríamos esto, ¿no? De aprender, básicamente, porque el objetivo número uno de la educación es que la gente aprenda, es un proceso mental y psicológico. Entonces, no es disparatado que esto fuera así. La mecánica está basada en la física por el tipo, bueno, una parte de la física, pero la mecánica práctica está basada en la física por el tipo de objeto con los que trata y los efectos que quiere conseguir. Si nosotros pensamos en las personas, eh, bueno, y todo lo que me están poniendo es así, ¿no? La pedagogía requiere de la psicología porque estamos hablando de procesos que hoy los entendemos como procesos psicológicos. Hay que ver si en el futuro esto se mantiene, todo parecería indicar que sí, a menos que la industria farmacéutica invente una pastilla que nos haga aprender todos, o que, no sé, la informática invente la Matrix y aprendamos todo ahí, pero por ahora seguimos aprendiendo en las escuelas y tiene un fundamento psicológico, ¿no? Que esto no niega que existan otros problemas en las escuelas que no pasan por los procesos psicológicos, ¿no? Pero no sería disparatado el porqué de esa mirada. Bien. Ahora, en esta visión clásica ya aparece otra postura distinta, que es la de Dewey, que en Argentina le suelen decir Dewey, no sé por qué está mal pronunciado, sería Dewey la pronunciación. ¿Y qué decía Dewey? Que él era más pragmático, le parecía que lo del carácter científico de la pedagogía tenía que ser una cosa en un segundo plano versus el problema real, pragmático, que es la acción educativa. Él dice, no es menos científica, no tiene por qué ser menos científica, pero sí tiene que ser mucho más práctica la pedagogía. Me tiene que resolver los problemas que yo tengo en las escuelas. Entonces, esta distinción, nosotros la podemos ver en otra disciplina. No sé si ustedes vieron con Tornese,
la diferencia entre las didácticas que son normativas y las que son prescriptivas. Eso lo habrán trabajado, ¿no? Como las didácticas más tradicionales que se dedicaban a decir qué tenemos que hacer para que salgan bien las clases, versus las didácticas mucho más modernas y mucho más cientificistas, que lo que están haciendo es contando qué pasa dentro de la clase. Lo cual no quiere decir que si yo entiendo lo que pasa dentro de la clase, no pueda sacar principios prácticos para la acción. Eso puede suceder. Pero lo que está reclamando Dewey es que no sea una cosa secundaria, sino que el objeto de la pedagogía sea mejorar lo que pasa. Bien. Entonces, otra de las proposiciones es cómo pensar que la pedagogía sería la ciencia integradora de la educación, sería como la ciencia principal o única, como nos está diciendo Ortiz Ocaña, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Y esto lo vemos en el segundo párrafo. Hay otras disciplinas que se ocupan de la educación, pero lo que tendría que suceder, según esta mirada, es que esas disciplinas tendrían que alimentar a la pedagogía y moverse de acuerdo a los principios de la pedagogía y, y regirse por esta, y no pensar que puede haber miradas parciales o distintas. A ver, ¿cómo esto lo llevamos a un ejemplo más práctico? No estamos pensando en el presente, ¿no? Pero aún en ese momento uno puede observar cómo hay estudios que son de distintos enfoques sobre la educación, que vienen de distintas tradiciones, que llegan a ciertas conclusiones, pero para esta mirada más monista de la pedagogía, es decir, la pedagogía como la ciencia única de la educación, esto sirve en la medida que yo lo integre a la pedagogía y que lo convierta en parte de sus principios y que sirva para explicar esto. Si no, no tiene que tener el objetivo principal desarrollar estas otras cosas aisladas, sino que incluirlas. No sé, nosotros podríamos pensar, siguiendo con el ejemplo psicológico, que hay mucho desarrollo de la psicología que tiene que ver con procesos mentales que entran en juego en el aprendizaje escolar. Entonces uno podría decir, bueno, la psicología educacional casi como que puede ser una calle separada que vaya en paralelo, que estudie esas cosas, pero esta visión no acepta mucho eso. Como dice, no, si ustedes tienen la mirada más psicológica, estás haciendo psicología, pero si vos querés ocuparte de los problemas concretos, tenés que hacer pedagogía, y lo que vos descubras se tiene que integrar a lo que estamos diciendo nosotros. Esto también, que sea una ciencia única, ¿qué va a terminar implicando además? ¿O qué tiene como supuesto? Que tiene que haber un paradigma y una forma de entender la educación. Y esto nosotros lo vamos a ver después en los ejemplos históricos, que si bien hay una manera principal de entender la educación, o de llevarla a la práctica más que de entenderla, hay miradas alternativas, ¿no? Que quieren decir otras cosas, y que entonces no es tan sostenible pensar que toda la educación se va a integrar en una mirada única. Entonces, en esta mirada, dice, la pedagogía no reconoce otra ciencia de educación y sustenta su legitimidad a partir de infinitos argumentos tomados de ciencias sociales y humanas como ciencias naturales. Es decir, todo lo que yo saque de las otras ciencias es como unas raíces de un árbol muy extendidas. Todo lo que yo saque de las otras ciencias me sirve en cuanto contenga algo educativo y lo integro en una sola disciplina que sería la pedagogía. Si esto fuera así, sería una cosa fantástica ser docente, porque habría que estudiar una cosa sola, o tal vez dos, habría que estudiar solo pedagogía y solo contenidos, y tendríamos resuelta toda la práctica profesional. Y esto no es así. Bueno, otra mirada, y esta se da sobre todo a partir de la década de 1960, cuando hay una renovación, un poquito antes, cuando hay una renovación epistemológica muy fuerte y aparece el paradigma nuevo de ciencias de la educación. La idea de ciencia de la educación venía a reemplazar esta idea de pedagogía. Fíjense, pedagogía singular, y esto se está hablando de ciencias
en plural. En algún sentido, durante los 60 se vio como una propuesta más moderna que la de la pedagogía. Esto es decir, no podemos con una disciplina única resolver los problemas educativos ni estudiarlo, tenemos que tener un conjunto de disciplinas que todas van a estar, lo que van a tener en común es el objeto educativo, pero que van a estar en su mayoría de los casos siendo híbridas. La psicología de la educación tiene una parte de psicología y una parte de educación. La política educativa tiene la comprensión de la política aplicada a la educación, etc. Pero la pedagogía no se muere en esta reformulación de los 60, no desaparece. Entonces va a ocupar un lugar como una ciencia más de la educación. Entonces, les leo lo que dice acá. En la actualidad, el saber pedagógico es propiedad y patrimonio de las ciencias de la educación, como configuración de disciplinas múltiples estudiosas del fenómeno educativo, objeto que solo era estudiado de manera individual por la pedagogía, ¿no? Entonces, hay una metáfora en epistemología que se usa mucho, que es la del espejo roto. Que decía antes, la filosofía reflejaba la realidad, se rompió en montones de pedazos y cada pedazo refleja una sola parte. En este caso podríamos hacer un paralelo con esa metáfora, es decir, la pedagogía antes parecía que era todo el estudio de la educación, y ahora lo que tenemos es que en realidad se trata de muchos estudios que van por sus propias vías sobre el fenómeno educativo. Esta ciencia y la educación, ¿qué tienen en común? Trabajan todo con el mismo objeto que trabajaba antes la pedagogía, con la educación, y lo que dice, que es muy interesante acá, que trajo un abordaje pluriepistemológico, porque cada uno de ese lugar híbrido donde venía traía sus propios métodos y sus propios enfoques y sus problemas y sus conceptos y todo lo asociado a esto. Y entonces conformaron la ciencia de la educación, pero la pedagogía no dejó de existir, no se murió. Entonces, dentro de esta mirada de pedagogía como una ciencia de la educación, la pedagogía puede dialogar con la ciencia de la educación, interactuar con ella, puede reconocerse como una más, puede ser la guía, se puede nutrir, les puede impactar, es decir, vemos un montón de relaciones de idas y vueltas entre esto que antes parecía el conocimiento central de la educación, con un conocimiento que ahora tiene un lugar, que dice Ocaña que es central y privilegiado, pero que no es único, ¿no? Entonces, este lugar le permite interrogar, indagar y problematizar de una manera original lo que sucede con las otras ciencias de la educación. Lo que podríamos preguntar nosotros es por qué tiene ese privilegio la pedagogía. Porque las otras disciplinas son disciplinas puente y la pedagogía es una disciplina centrada en el fenómeno educativo. Por ejemplo, hoy estoy monotemático con la psicología educacional. La psicología educacional, ¿cuándo va cambiando de paradigmas históricamente? ¿Llegaron a ver algo de psicología educacional? Nada. ¿Escucharon hablar de distintas escuelas psicológicas que tuvieron que ver con educación en alguna materia? Sí, por ejemplo. Ahí me dice que no. El conductismo, bueno, que es. Conductismo es como uno de los corrientes teóricas menos comprendida en la actualidad, porque de otras cosas se la estudia medio mal y se la estudia solo para criticarlo. Y en Argentina en particular, todo lo que es autoritario se le pone un signo igual a conductismo y no tiene nada que ver. Una cosa puede ser autoritaria sin ser conductista y un conductismo puede no tener cosas autoritarias. Pero bueno, en Argentina es como todo lo malo está depositado en eso. Ahora, cuando nosotros pasamos del conductismo como psicología, digamos, el conductismo está compitiendo con otras dos psicologías así medio como por el lugar central de la ciencia psicológica en la primera mitad del siglo XX. Cuando pasamos del conductismo al cognitivismo, con la que se llama la revolución cognitiva, ese cambio, si se da en psicología de base, ¿dónde va a impactar después? En psicología educacional. Es decir, el que venía estudiando en psicología educacional desde una mirada conductista hasta la década del 60, de repente se le cambió todo el escenario y va a estudiar otra cosa. Ahora, esto no lo hace por algo que pasó en la educación, porque tal vez las escuelas siguieron estando iguales,
en el 50 y en el 60. Lo hace por un cambio en la disciplina madre. ¿Se entiende esto? Historia de Educación están cursando muchos ahora historia, ¿no? ¿Sí? ¿No? No están cursando sistema, perdón, historia no, sistema y política, sí. Bueno, la política educativa tenía un paradigma de estudio bastante localista hasta casi la década de 1980. Y de repente se pasa a tener un objeto de estudio bastante más internacionalizado y además tenía como una base muy fuerte en el derecho y la filosofía hasta ese momento y pasa a tener una base más fuerte en la ciencia política y la sociología. Ahora, ese cambio no se dio por nada que pasó específicamente en el sistema educativo exclusivamente. Se dio también por un cambio en el desarrollo de las ciencias políticas y de las ciencias sociales en general. ¿Me siguen con esto? ¿Sí? ¿Se entiende el ejemplo? Más o menos. En el caso de la pedagogía, ahí sí que el cambio se va a dar por los cambios que sucedan dentro de la educación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A diferencia de otras ciencias de la educación que pueden estar más influidas por lo que pasa en el exterior de la escuela, la pedagogía va a acompañar lo que hace la escuela. Es una hipótesis. Igual es una hipótesis para revisar porque esto tampoco pasa así como lo estoy contando. Bien, otra mirada distinta es la de la pedagogía como un saber pedagógico. Entonces, acá saber parece como lo contrario de conocimiento. Esto remite a la distinción tan tradicional de platónica entre doxa y episteme, ¿no? Como la ciencia parece ser como una especie de conocimiento u opinión sobre algo versus el saber, que es algo que es más reflexivo y más legítimo y que además tiene más efectos. Entonces, decir que la pedagogía es un tipo de saber quiere decir que no es una cosa que no me alcanza para conocerla con estudiarla, que tengo que hacer algún otro tipo de operaciones reales o mentales para poder ir apropiándome de ese saber. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Y yo podría pensar, la persona que estudia pedagogía en la facultad y termina y empieza a trabajar en algo pedagógico, ¿va a tener el mismo tipo de saber que la persona que lleva 25 años trabajando? Y uno tendería a pensar que no. Ahora, ¿por qué? ¿Solamente pasó que estudió más o hay otro tipo de saber, otra cosa que se genera en esto? Y lo mismo puedo pensar, además de la certificación, me dicen ahí, dos personas con los mismos años de experiencia pueden no tener el mismo tipo de saber, ¿no? Como que el saber o ser sabio es algo que se logra de una manera especial que no alcanza solamente con el conocimiento, ¿no? La experiencia, bueno, pero la experiencia en tanto sea algo reflexivo, ¿no? Porque yo puedo repetir toda la vida lo mismo y, ¿cómo se llama? Y no ser una persona muy experta. Eh, el profe de física que yo tuve en el secundario, recién egresado, joven, y que no nos entendía a los alumnos, se llevaba mal y no explicaba bien y tenía problemas, hay que ver si 10 años después se convirtió en otro profesor o sigue siendo el mismo, pero con 10 años más de edad, ¿no? Porque no es una garantía el tiempo de las cosas. Bien. Y además, lo que dice también acá al final de la oración es que este saber rebasa los límites de la ciencia en la concepción clásica, ¿no? Para saber hay que hacer algo más que estudiar o leer. Parecería que hace falta extra. Entonces, en consonancia con esto, Durkheim que decía que la pedagogía no es ni una ciencia ni es un arte, ¿no? Porque ser una ciencia sería simplemente un conocimiento que yo lo estudio y lo puedo dominar. Ser un arte es una cosa eminentemente práctica que las personas con más experiencia, con más contacto con personas experimentadas, con más talento o habilidad, la hacen mejor, pero él dice, es algo en el medio, ¿no? Parece que viene bien el conocimiento, pero viene bien también la experiencia.
se aproxima para Durkheim, ¿no? La pedagogía se aproxima a una ciencia porque es un conjunto de teorías que quiere guiar la conducta, pero no es un arte porque no es un sistema de prácticas organizadas, sino de ideas relativas a esas prácticas, ¿no? Esto miremoslo, ¿no? Cuando yo hablo de un sistema de prácticas organizadas, ¿en dónde lo puedo ver? En una persona que es muy experta en algo práctico, ¿no? No sé, piensen, qué sé yo, tocar un instrumento, la persona que empieza con la que sabe mucho, cocinar la que empieza, la que sabe mucho, cuando uno sabe mucho sabe los secretos, toda una serie de cosas, y lo que dice es, ojo, porque en la pedagogía no me puedo limitar o no me puedo quedar en el plano de saber los trucos prácticos, sino que tengo que tener ideas que son las que me permiten organizar esa práctica. ¿No? Porque si fuera solamente un saber práctico, ¿cómo se le sonaría a la pedagogía? Dando recetas o guías o prácticas o trucos para la gente. Una vez me tocó dar un taller de capacitación con una persona que venía del ámbito industrial, pero que estaba bastante reconocida en su trabajo y que daba hace mucho capacitación. Entonces teníamos que hablar y en un momento como que se tomó como metáfora, vieron que cuando uno presenta un plan de capacitación, una de las cosas que pone son objetivos. Entonces ella le decía al auditorio, bueno, objetivos tienen que ser más de 5 pero menos de 8. Este era el sentimiento que transmitía sobre los objetivos. Mirá la incoherencia, ¿no? Ahí está. Perdón que silencio, pero... entonces, en la práctica puede ser que muchas de las planificaciones bien hechas tengan más de 5 objetivos y menos de 8. Pero no tiene ningún sentido eso, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si escribo 7 estoy bien, si escribo 6 estoy bien y ya con eso solucioné los objetivos de un plan de capacitación. No, es el nivel más superficial de conocimiento, ¿no? Bien. Otra mirada es la de la pedagogía como el arte de enseñar, y casi equivalente a la didáctica. Perkins, en este caso es el que pone como referente, asocia la pedagogía con un arte. Y dice que pedagogía es la palabra erudita para hablar del arte de enseñar. Y en esto podemos ver muchos ejemplos prácticos de esto, ¿no? Hay gente que es reconocida como excelente enseñando, algunos de los cuales pasaron por formaciones docentes y otros no, ¿no? Por ejemplo, en la universidad hay muchas disciplinas que lo enseña, la mayoría de la enseñanza la hace gente que no tiene formación docente específica. Y esto no quiere decir que estén todos en el mismo nivel de desempeño. Aún dentro de esa gente podemos observar algunos que son súper reconocidos por los demás y que son como el modelo que emulan. Y entonces uno dice, pero bueno, ¿de dónde sale que esta gente sea tan buena? Aparece casi como ligado a una idea de talento, ¿no? No sé, un caso conocido de eso es Paenza. Paenza da en exactas una materia que es medio introductoria, pero además la gente la va a cursar, los que están en exactas, que están todo el día metidos dentro de la universidad, van a las clases de él para escucharlo dar clase, porque dice que les vuelve a hacer pensar todo lo que sabían de matemática, etcétera. Como toda una cosa muy desarrollada, así, ¿cómo se llama? Prácticamente como una, bueno, lo que la metáfora acá, la de un arte, ¿no? Como una persona que, que tiene un desempeño altísimo en eso. Cada facultad tiene su persona de ese tipo. Sí. No sé, Gaby, ¿me permitís un ejemplo, sí, un comentario? sí. Que a veces nos ha pasado, o no nos tendría que pasar en esta materia, que confundamos pedagogía con didáctica. A veces uno dice, yo tuve un profesor que era re pedagógico o tal material, les voy a preparar un material bien didáctico para que ustedes entiendan, y las usamos a veces como sinónimos y justamente tenemos que poder diferenciar o saber cuándo las estamos usando como sinónimos, como marca acá el texto, ¿no? Que pareciera que estuvieran muy pegadas y casi significando lo mismo. Claro, y hace referencia además a este espacio, el anglosajón, donde la gente no usa habitualmente la palabra pedagogía y no quiere decir nada para ellos la pedagogía. Si uno busca en los buscadores
que indexan las publicaciones académicas, la palabra pedagogía en inglés no va a encontrar muchos resultados, va a encontrar resultados muy cercanos a la didáctica, para lo que sería nosotros en Argentina, ¿no? Porque no lo conoce. Entonces, la pedagogía en ese sentido sería como el desempeño muy alto o esta capacidad de enseñar, que algunas personas la aprenden, pero otras parece que las tienen, ¿no? Me quería acordar, no sé si está Natalia Gardin por ahí en la clase, en económicas hay un profesor muy, muy conocido que da contabilidad, que es así como una especie de ídolo de todos los estudiantes y de los otros profesores, y todos los profesores fueron alumnos de él porque además es grande, y la materia que sigue le preguntan a la gente quién cursó con fulano, y los que dicen que sí es como que, bueno, que ya se dé cuenta que estás aprobado, porque todo lo que aprendiste... Ay, pero no me puedo acordar el nombre. Bueno, en algún momento me lo acordaré. Bien, entonces, esperen que me... Ahí está. Bien. Dice, entonces, con este pensamiento reduccionista, el de Perkins, rebaja la pedagogía al acto de la enseñanza y la didáctica, y a la didáctica, ¿no? Y confirma la concepción anglosajona de considerar una ciencia de la educación que no es la pedagogía, ¿no? Por esto que decíamos, la pedagogía es un término que no nace en el mundo inglés o norteamericano. Pedagogía, en la que critica Ortiz Ocaña, no es lo mismo que didáctica, enseñanza, aprendizaje, educación. Sin embargo, a veces se confunde con otras ciencias de la educación u otras disciplinas. Bien, ahora yo le pregunto al revés, ¿por qué no sería tan ilógico confundir a la pedagogía con la enseñanza? ¿Qué se les ocurre para escribir ahí? ¿Por qué no sería tan raro pegar mucho esos dos significados? ¿Qué tienen en común la pedagogía y la didáctica que puede hacer que la lleve a que se peguen mucho una con la otra? La enseñanza, claro, sí, sí, porque los dos hablan de la enseñanza y lo hacen también desde esta mirada que es más prescriptiva, buscando la buena enseñanza o la buena educación en general, entonces no son cosas aisladas entre sí, son cosas bastante razonables. Y el último de los significados que nosotros tenemos es el de pedagogía como una reflexión sobre la educación. Entonces, ¿qué dice Mériez? La pedagogía no es más que la reflexión acerca de la educación del niño y extensión también acerca de la educación del adulto. La pedagogía cuestiona y problematiza los fines de la educación. La pedagogía, en tanto asume el cuidado del otro, está escrita en un campo de la educación y en este contexto la expresión compleja de la cultura. Miren, lo que es interesante, me parece ahí esa definición, es que no resta nada de lo que dijimos antes de pedagogía como disciplina o ciencia y demás, pero que está poniendo en el otro plano, como en el plano de la cultura, ¿no? Entonces, cada época va a tener una cultura determinada, esa cultura determinada va a tener concepciones sobre la educación, y la pedagogía va a estar en relación o dialogando con esa concepción sobre la educación que tiene la cultura de cada momento, ¿no? ¿Se entiende la idea esta? Entonces, en educación comparada, yo no sé si se nos nombré la vez pasada, o creo que está en el video. Hay un teórico muy importante, Le Tancoy, que él tiene su hipótesis de que las escuelas en todo el mundo son superficialmente iguales, pero profundamente muy distintas. Y dice que son distintas porque responden a civilizaciones distintas. Que en la escuela budista, por más que exista la pregunta y la respuesta dentro del aula, no va a tener el mismo sentido, porque la respuesta no tiene que estar en el maestro, tiene que estar en el alumno. En la escuela musulmana va a ser distinta, y algo de esto también lo va a trabajar Anderson. Vieron que ella dice que esta escuela occidental es la que fue reemplazando, juxtaponiéndose y en la mayoría de los casos reemplazando a los otros tipos de educación formal que había, ¿no? Entonces ahí parecería que es un invento occidental y cristiano la escuela y consecuentemente la pedagogía, y que tiene una disfunción mundial muy grande. Pero bueno, tenemos que pensar las visiones de las personas, cuánto hacen que cambien las visiones sobre la pedagogía o no.
Si nosotros pensamos culturalmente el último siglo, ¿qué cambios importantes les parece poder traer a nivel de la cultura mundial o en Occidente por lo menos? ¿Algún cambio? Uno de los cambios más obvios, la tecnología. Bueno, entonces, la globalización, la alimentación. Bueno, por ejemplo, toda la idea que tenemos de tecnología, ¿habrá hecho que cambie la idea sobre pedagogía que tenemos a lo largo de la historia? Sí, por ejemplo, el currículum tiene una base profundamente científica, bueno, busca tener una base profundamente científica en la actualidad. El currículum del siglo XVIII tenía un carácter entre práctico y político. Estaba la lectura, la escritura y el cálculo, pero también estaba la historia nacional, el lenguaje nacional, la geografía nacional, etcétera, que no respondía a una cosa tan científica. En cambio, si pensamos las áreas del currículum, ¿cuáles son? Las ciencias naturales, las ciencias sociales, la matemática, lenguaje, que ya, salvo lengua, las otras se parecen mucho o corresponden mucho más a áreas científicas, ¿no? Bien. No sé, por ahí habían nombrado lo de género antes. También les pregunto, ¿están anotadas con Estela Saba cursando el seminario de género alguna? ¿Sí? Ah, pues entonces se ofrece para este cuatrimestre para gestión. Bueno, también la idea sobre los hombres y las mujeres cambió mucho en el último siglo, y entonces las ideas de educación sobre hombres y mujeres también cambió mucho, ¿no? La mayoría de la población de estudiantes en el mundo, y en particular la mayoría de estudiantes en el nivel superior en todo el mundo, son mujeres en este momento. Y en muchos países estamos hablando del acceso a la mujer al nivel superior de 1 o 2 generaciones. Bien. Sigo leyendo. No puede reducirse al ámbito del aprendizaje, de la enseñanza o de la innovación educativa, la pedagogía. Porque reducirlo a cualquiera de esas cosas sería como volverlo muy ciencia práctica o muy metodológico. Y dice que el ámbito de influencia es más amplio y más profundo. La pedagogía es la razón de ser de la educación, es una reflexión sobre la misma, es su patrocinadora, quien la ampara y la defiende es su tutora, ¿no? Podemos pensar, y siguiendo lo que dice Anderson, esto del ámbito más amplio y más profundo de la pedagogía, ella lo ve de la escolarización. La escolarización transformó la niñez en el mundo, transformó la relación con el trabajo, alteró la relación con el acceso y la distribución de bienes en la vida adulta. Entonces, trascendió mucho el mero estudio o la mera ciencia de educación, y lo que estamos pensando es en una visión más cultural. ¿Qué conclusiones hace Ortiz Ocaña de esto? Dice, la pedagogía es una disciplina independiente que se ha venido configurando desde hace más de 2 siglos. Su evolución y desarrollo está relacionado con las configuraciones sociales, políticas, económicas, filosóficas e incluso ideológicas. Ahí está bien. Hay un tema que a mí me hubiera encantado incluir en el programa, pero que no nos da el tiempo y no es un tema súper trabajado, pero si ustedes miran, sobre todo en el siglo XX se puede ver bien claro, los estados fuertemente autoritarios desarrollaron unas pedagogías muy concretas y específicas de adoctrinamiento y de imposición sobre la subjetividad y demás. Entonces esto lo podemos ver hasta el día de hoy en los países que quedan tan autoritarios, y no es un tema tan estudiado pedagógicamente, y me parece que es muy interesante. Sí, ahí va a educar, pero bueno, yo lo que le decía el ejemplo es países realmente con adoctrinamiento muy alto. Hoy el ejemplo muy claro de esto puede ser Corea del Norte, ¿no? China, donde hay un culto a la personalidad, hay un reemplazo del conocimiento científico por conocimiento ideológico, hay una función integradora muy fuerte de la pedagogía. Entonces todas estas cosas se podrían ver, que uno lo ve de afuera y es casi como una especie de secta, ¿no? Es una educación claramente sectaria. Entonces esto venía al término ideológico. La pedagogía siempre debe estar pendiente y atenta
cuidando y conservando las intenciones formativas del educador. Bueno, acá salta un poquito ese cambio de plano, pero tiene que ver esto con las citas que yo copié, no que lo diga antes. Una cosa de las que se plantea Ortiz Ocaña, la persona que va a educar, ser profesor, nosotros lo podemos emplear a la gente que va a trabajar en el sistema educativo, ¿qué le pasa en relación a la pedagogía? ¿Me sirve, no me sirve, para qué? Por ello, dice que la pedagogía debe seguir siendo una ciencia autónoma o una teoría reflexiva del sistema educativo, ¿no? Me parece, lo pone como en otro nivel interesante, ¿no? Como decir, hagamos lo que hagamos, no podemos dejar de revisar, de pensar, de cuestionar, de interrogarnos, y la pedagogía puede ser el ámbito propicio para que le demos lugar a todas esas preguntas. Y por último, esto también está bien difícil de entender, esta cita. No existe un campo pedagógico. La pedagogía no es un espacio, no es un objeto, no es una sustancia. No podemos, aunque, ¿qué quiere decir esto? Que no es un campo, no es un espacio, no es un objeto, no es una sustancia. Es medio jugado epistemológicamente decir esto. Lo que yo entiendo sobre todo acá es que quiere decir que la pedagogía es algo construido por encima de la realidad directa que es la del sistema educativo, ¿no? Entonces, yo podría decir, a ver, yo puedo estudiar la salud, pero además la salud es un fenómeno concreto de lo que le pasa a la gente como individuo y como población de manera permanente. La educación también es así, pero la pedagogía no es eso. La pedagogía sería mirar lo que le pasa a la educación y reflexionar sobre eso. Es otra cosa distinta a la educación. Pero bueno, para mí es como una distinción muy exquisita que hace acá. Y podemos tener claramente fácil, nos damos cuenta que sí, la pedagogía no es pensar sobre la escuela no es lo mismo que la escuela, pero sucede con todos los otros objetos. Pensar sobre la salud no es la salud, pensar sobre los puentes no es construirlos. Y por ahí me pregunta Daniela, dice, si puede ser que no tenga un ámbito estrictamente delimitado. Bueno, sí, pasa un poco eso. El ámbito donde la pedagogía se siente más cómoda es hablando del fenómeno educativo que en la historia reciente tiene lugar de manera privilegiada sobre los sistemas educativos. Ahí estamos todos de acuerdo. También en educación no formal, que la pedagogía mira, también puede haber una pedagogía sobre la educación informal, esto lo podemos pensar, pero lo que nos está un poco advirtiendo es como, bueno, educar es ir y hacer todas esas cosas, y pedagogía puede ser pararme un paso más atrás y reflexionar. Sí, ahí no estoy tan seguro de la última pregunta, porque nos metemos en una mirada muy específica, la del aprendizaje significativo. Eso es más un tema didáctico que pedagógico. Entonces dice, no podemos, aunque queramos, medir la efectividad de la pedagogía, ¿no? Porque quiere decir, si yo cambio mi manera de pensar, de reflexionar, etcétera, es un poco intangible saber qué efecto tengo. Hasta por ahí nomás, ¿eh? No. Versus otras prácticas que cuando las cambio puedo medir más fácil los efectos, esta práctica más reflexiva de pensar la educación, de integrarla, de hacer modelos, etcétera, no lo vemos con tanta facilidad el resultado que tiene. Y, bueno, no es lo mismo, no existe un campo pedagógico, existen configuraciones pedagógicas. La puse porque me parecía que era de lo más difícil de entender del texto, tal vez, y bueno, simplemente para nombrarlo, porque está puesto ahí, ¿no? El campo pedagógico, es como entrar en una distinción epistemológica demasiado exquisita, me parece, para los efectos nuestros. Sí quedarnos con las visiones anteriores, ¿no? Tradicionalmente era la ciencia de la educación, después empieza a competir con otras disciplinas específicas, a tener su lugar propio. Paralelamente a esto, no antes o después, en paralelo, aparecen esta mirada de, ojo, lo que importa es mejorar la práctica, entonces la pedagogía tiene que estar orientado a eso. Por otro lado, también se reconoce esta existencia real de la gente que trabaja mejor o peor, y entonces en algunos ámbitos está como parecido o igualado a didáctica. Y por último, esta otra mirada más global y cultural, de decir, bueno, la pedagogía se nutre de todo lo que pasa en la época, recibe sus aportes, cambia, y también al revés, puede cambiar la pedagogía puede cambiar la cultura. Es un poco la hipótesis muy interesante que tiene Anderson.
Entonces paro de compartir la pantalla, en un rato les subo el PowerPoint y ahora sí, preguntas o comentarios que quieran hacer de esto. Después hacemos los últimos 5 minutos para si queda algo administrativo en el tintero. Es un prólogo bastante largo para meternos a estudiar pedagogía, pero bueno, tiene su sentido. No lo podemos discutir en la profundidad de Ortiz Ocaña, porque tendríamos que tener de formación previa todas estas cosas que le está discutiendo, pero sí me parece que es interesante como síntesis para presentar esto. Profe, yo ahí le había puesto una pregunta, que decía, la pedagogía es un referente imaginario. ¿Eso qué sería? Lo último que dijiste está relacionado con eso. Sí, porque para mí igual es un poco como artificioso decir eso, medio como muy riguroso metodológicamente, porque muy fácil podemos afirmar la hipótesis contraria. ¿Hay un referente concreto para la pedagogía? Sí, tenemos siglos de escuelas y tenemos millones de personas estudiando y tenemos decisiones que tienen que ver con lo pedagógico todo el tiempo. Pero bueno, me parece que enlaza con lo primero del texto, con decir es una palabra, es un concepto, ¿no? Claro, pero el mismo párrafo, en el párrafo siguiente dice que hay que orientarse más hacia la práctica, entonces estaba como que es imaginario, pero al mismo tiempo tiene que ser práctica, es como raro, ¿no? El final. Sí, la pedagogía y la ciencia de educación en general son disciplinas donde primero van a estar atravesados por la práctica siempre, no es una mirada totalmente abstracta como puede ser, no sé, la química. Bueno, la química todos tienen un referente empírico, pero el referente empírico de todo esto son las escuelas donde hay conflicto, poder, sujetos, problemas, etc. Y la mayor parte de la gente, yo ni me animo a decir la totalidad, la mayor parte de la gente que se mete en este mundo es con la intención de hacer algo y de tener un cierto resultado, un resultado positivo además. No desde la visión que tiene cada uno, pero la gente se mete para ayudar, porque la verdad que si, no sé, el que quiere hacer plata, hay como cosas mucho más atractivas en la vida para el que quiera hacer otras cosas que no es meterse en las escuelas todos los días, Claramente ¿no? es una vocación de servicio, como la medicina de algún punto. Sí, pero bueno, eso es interesante porque esto de la vocación es un discurso que acompaña el trabajo docente desde su origen, ¿no? Pero yo lo ampliaría en dos sentidos eso, en decir, primero, todos los otros trabajos requieren cierta energía o ganas de hacerlo, no es una cosa exclusiva del trabajo nuestro, y por otro lado, la vocación remite mucho a la dimensión personal, y yo prefiero la contrahipótesis, una persona que honestamente se forma para trabajar en el sistema educativo y que llega a cierto dominio de lo que necesita, ¿por qué no podría estar adentro? Si después si adentro se maneja con un código de conducta adecuado, ¿se entiende? Como que no tendría que ser accesible solo a la persona que de chica jugaba que era maestra y se ponía tarea en el verano y se hacía errores y se los corregía y se ponía muy bien 10, digamos, ¿no? Porque si no parecería que está ligado a una cosa muy personal. Y la verdad es que hoy a mí me parece, nosotros no lo vamos a trabajar tanto, pero el campo de la educación fuera de la escuela es cada vez más importante en la sociedad y esto atraviesa muchísimos sectores y también hace que muchísima gente que no trabaja de enseñar de manera principal tenga que en distintos momentos de su vida enseñarle cosas a otros. Y esa gente también se puede beneficiar de todo el conocimiento y reflexión que salga sobre la educación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, el conocimiento va adquiriendo un lugar distinto en las sociedades en las últimas décadas y enseñar, para mí, va a ser una función más distribuida que lo que era tradicionalmente. No sé si soy claro con esto. Bien, pero me perdí porque estamos hablando de la vocación. Me olvidé la frase antes, por cómo enganchamos con este tren de pensamiento.
Eh, sí, me parece que tiene que estar más accesible a toda la sociedad estos conocimientos sobre qué pasa con la educación, ¿no? Porque es una función que ocupa cada vez espacios más grandes en la vida social. Fíjese, temporalmente, cada vez las sociedades están con gente más educada, con más años de educación, pero además, como yo decía, fuera de la escuela hay cada vez más procesos educativos y demás, ¿no? Entonces, está bien que este conocimiento se vaya ampliando hacia todo el mundo y que participe más gente en la discusión de estas cosas. Ah, pero todo esto venía por la gente que estaba en el sistema educativo, si tenía vocación. Ah, la orientación, ahora me acuerdo por qué nos metimos en este problema. Esto ustedes que también lo vieron en didáctica. La educación es una práctica que es intencional. Entonces, al momento de estudiarla, no podemos separar las acciones de sus intenciones. Y no podemos separar nuestro estudio de juicios que hagamos sobre esas intenciones, y entonces va a ser valorativo lo que nosotros estudiemos, lo que pensemos y lo que propongamos, porque también de ahí pasa la posibilidad de mejorarla. Entonces siempre va a estar atravesado por esto, por gente que quiere hacer cosas, y además esto es la práctica, obviamente que tiene que verse en la práctica, porque si no, no serviría de mucho tener gente muy formada en la teoría de las cosas que después en la práctica no logra hacerlas adecuadamente, ¿no? Formar para la práctica es una de las cosas que tradicionalmente la pedagogía no se planteó y que es muy difícil de resolver. Y bueno, pensemos ya en términos didácticos, lo que pasa es que no me quiero ir mucho a lo didáctico, pero no es una situación muy fácil. La escuela tradicional es un dispositivo que tiene un componente teórico muy alto, y entonces preparar a la gente para que le vaya bien haciendo las cosas es difícil, y por eso no es ninguna sorpresa que es una intención de la pedagogía ayudar a eso. Por acá me dicen, definición de pedagogía. Bueno, acá en el texto tenés muchas, así que hay que leer todas, y no hay una buena, y esto que para mí fue un shock cuando empecé la universidad es que no había más una definición buena de las cosas, ¿no? Yo pensaba, bueno, ahora aprendo la que corresponde, ¿no? No me pasó casi nunca, digamos, ¿no? Si pasás 20 años haciendo lo mismo en educación, no sos mejor maestro. No, hay gente que mejora en 20 años y gente que vieron como los vinos, que algunos se añejan bien y otros se vuelven vinagres, digamos, pasa lo mismo con la práctica. Tal vez lo que falta ahí, pero igual no me quiero meter mucho en esto, es algún dispositivo que ayude a la reflexión de esta práctica. No sé qué piensa ahí Santiago. Sí, totalmente. Además, sumado a lo que decías y a una de las últimas definiciones, que era la de pedagogía como reflexión sobre la educación, piensen ustedes también en qué pregunta quieren contestar. Si quieren contestar cómo educar o cómo enseñar, están haciendo un tipo de pregunta que quizás se la responda mejor la didáctica. Ahora, si se preguntan para qué o por qué, ya es otro tipo de pregunta. Ese línea o esa tendencia de reflexión sobre la educación, piensen en ese tipo. ¿Qué se están preguntando y qué quieren contestar? Si ustedes preguntan, ¿qué hay que enseñar en la escuela? Eso se contesta con currículum, ¿sí? Ahora, si se preguntan, ¿para qué hay que formar? ¿O qué sujeto hay que formar? ¿O para qué está la escuela? ¿O para qué tenemos escuelas? Bueno, eso lo podemos contestar desde la filosofía, desde la política, desde la educación. Pero esto, ¿cómo enseñar matemática? Y quizás la mejor respuesta es la de la didáctica de la matemática, por lo menos. Por ahí, pensándolo en el tipo de pregunta, también les aparece a ustedes un caminito para pensar esto de la reflexión. Es más cómodo pensar el cómo a veces que pensar el para qué. Pensar el para qué a veces nos mete en caminos más polémicos donde nos tenemos que pelear con gente que quiere otros para qué. Sí, piensen que algunas de las cuestiones que se plantea la pedagogía son dilemas reales, ¿no? De cosas que no tienen mucha solución, que se nos plantean problemas a las escuelas, que tenemos que ir ensayando qué es lo que sucede, que no los podemos comprender del todo. Sí, esto que, por ejemplo, que traía a colación recién Santiago del currículum.
hay una cuestión de la física que el tiempo tiene una duración limitada, ¿no? Entonces, yo en el currículum no puedo seguir agregando cosas, y si quiero agregar algo, voy a tener que sacar algo, voy a tener que modificar otro. Entonces, ahí nos vamos a una serie de reflexiones un poco más generales que suelen estar normalmente en el campo de la pedagogía. Hay varias preguntas acá. No me quiero meter en la definición didáctica porque a ver si les termino contradiciendo lo que aprendieron en didáctica, pero la definición más llana y común de didáctica dice que es una disciplina que estudia qué cosa en particular, la didáctica. ¿Cómo se enseña? Exactamente, estudia la enseñanza. La pedagogía tiene una mirada más amplia que la didáctica, si la comparamos por ese lado, porque también se ocupa del aprendizaje, de la situación escolar en general, de la relación entre la escuela y la sociedad, entre la escuela y el Estado, entre la escuela y la cultura, ¿no? Entonces ahí tenemos otro tipo de preguntas que no excluyen a las didácticas, pero bueno, si nos vamos a centrar, como decía Santiago, en el cómo, ya tenemos que encargárselo a la didáctica eso, ¿no? Y había otra pregunta por ahí, esperen. ¿Para qué estudiar pedagogía? Dice, a ver, esperen que me perdí con la pregunta. ¿Para qué pedagogía? Bueno, estudiar pedagogía, la justificación puede venir por el lado de participar de esa reflexión grande y, si uno está dentro del sistema educativo, beneficiarse de esa gran reflexión en tanto que, bueno, lo mismo que pasa con todo el conocimiento humano en general, que nosotros estamos siguiendo esta metáfora atribuida a San Anselmo, que somos enanos parados en hombros de gigantes, ¿no? No tenemos que inventar la rueda otra vez. Podemos conocer mucho de lo que ya se planteó, se discutió y se pensó, y ver que tal vez muchas de esas cosas tienen su actualidad. Entonces, me sirve conocerlo y me sirve además tener ese lenguaje para eventualmente participar de esa discusión. A ver. ¿Cómo? Técnica de enseñanza. Bueno, leo a alguien por ahí que puso buenísimo, me quedó más claro y yo me quedo con eso. No sé a qué venía de todo, pero me gustó como comentario. Esperemos que tenga que ver con esto. Bien. Entonces nosotros... Ahí Romina dice que no entendió lo del cómo y el qué, que me parece que es lo que dije Sí. yo. Si querés, vuelvo a tratar de explicarlo sin contradecirme. Tenía que ver con que si nosotros vamos a ese texto y vemos que hay un montón de tendencias que configuraron epistemológicamente la pedagogía, es decir, que le fueron diciendo a la pedagogía, vos te ocupás de esto, o que la propia pedagogía dijo, yo me voy a ocupar de esto. Yo voy a hacer o la ciencia de la educación, o voy a hacer una de las ciencias de la educación. Yo lo que les decía es que ustedes piensen qué pregunta está queriendo contestar la pedagogía en cada momento. Y si en un momento ustedes ven que la pedagogía quiere responder la pregunta del cómo enseñar, bueno, ahí ya lo estamos tirando más para la didáctica. O si está queriendo responder la pregunta de cómo aprenden los sujetos, y bueno, es una pedagogía más psicología de la educación, más tirada para ese lado. Lo que yo decía antes del para qué y el cómo es que en el cómo seguro nos podemos pelear y una teoría puede decir, no, matemáticas se enseña así, y otra teoría puede decir, no, yo tengo la mejor forma de enseñar matemática, y nos peleamos en el cómo enseñar. Ahora, en el para qué, que es una pregunta esta es una opinión puramente personal, el para qué es una pregunta que nos lleva a pelearnos todavía más, ¿sí? ¿Para qué la educación? ¿Qué educación queremos? Es una pregunta que quizás despierta polémica, ¿sí? No sé si entendés un poco ahí mejor lo del cómo y el qué, o el cómo y el para qué. Cuando dije el qué, dije el contenido, que después lo dijo Gabriel muy bien. El qué se enseña es otra pregunta. Por eso yo les aportaba lo de las preguntas para ver si les ayuda a pensar sobre todo la última tendencia, la de reflexión sobre la educación. Porque una de las formas básicas de reflexionar es hacerse preguntas. Nada más que por eso. Una pregunta. Sí. En base a lo que estás diciendo, ¿y qué responde pura y exclusivamente la pedagogía? Porque vos decís el cómo, lo responde la didáctica, el otro lo responde más la parte filosófica, y la pedagogía en sí
Bien, desde la década del 60, como te decía, le robaron un poco, le sacaron la alfombra a la pedagogía, porque aparecieron todas las ciencias de la educación y decirme, no, yo no voy a dar más una respuesta total a las cosas, la política se va a ocupar de esto, la psicología de lo otro, la didáctica de lo otro, la administración de lo otro, y le fueron compitiendo por ese campo, que después ya que está hablamos un poquito de la idea de campo. Pero no dejó de existir la pedagogía, y la gente que sigue definiéndose desde el campo de la pedagogía y demás, otras cosas sostiene como hay que tener una visión integrada igual. No sirve atomizar esto. Le doy una metáfora que muy probablemente sea incorrecta, pero se las digo igual. ¿Ustedes escucharon hablar de la medicina unicista? ¿Qué es un médico? ¿Qué es supuestamente? ¿Qué es un médico unicista? Une todo. Un Claro. médico de familia. Me duele Global. el brazo y fue al traumatólogo, me duele la panza y voy al, no sé, al gastroenterólogo, me duele la garganta y voy al otorrino, y vos sentís que no se te está solucionando lo tuyo, entonces aparece la medicina unicista y dice, no, yo miro al paciente completo. Esto no quiere decir que desconozca que existen todos los otros campos especializados, pero la persona, para hablar de su salud completa y cuidarla completa, necesito una mirada que es global. Ahí dicen el médico familiar, rural. Claro, lo que es distinto ahí es que son lugares donde hay pocos servicios médicos, entonces vos no podés tener especialista de cada cosa, tenés que arreglar con uno solo que sepa un poquito de cada cosa. El unicista no tiene esa mirada, sino que sería como integrar las otras cosas, no es que toca un poquito de cada, sino que dice, no, yo te tengo que ver y cuando vos me contás tu problema de salud de tengo que contarme todos los otros, y yo veo todo junto qué quiere decir eso. ¿No? En esa metáfora, entonces, tal vez inapropiada, la pedagogía siempre está como buscando medio como ese lugar, ¿no? Como miro la situación completa. Miro toda la escuela, miro todo el sistema educativo, miro la escolaridad, pero al irse desprendiendo estas otras miradas de la ciencia de la educación, le va quedando también el campo más general, ¿no? Porque si empieza a profundizar en alguna de las áreas, empieza a pisar el terreno de las otras, ¿no? Entonces, ahí lo ve de manera natural, antropológico también. Sí, no sé, ahí yo las otras especialidades era para poner este ejemplo, ¿no? Otra cosa, ya que estamos con el ejemplo médico, se los digo, es un conocimiento bastante particular la pedagogía también. A ver, si yo voy al médico y digo, ay, ¿sabés que me está doliendo mucho el pie, qué sé yo? Bueno, descansa, digo, pero ¿me haces una placa? Ay, el médico dice, no, yo no creo en las placas, es como una cosa moderna, el rayos X, yo no creo y yo me manejo, agarro una paloma y le abro las vísceras y miro al cielo a ver qué me dice. Digamos que uno saldría corriendo en esa ocasión, porque es un tipo de disciplina donde no es tan común la competencia entre ideas tan opuestas, y sino que hay una idea dominante, la medicina. ¿Me siguen con este ejemplo? Ahora, estamos en una situación como la actual y decirle a gente, ay, no, yo no quiero enseñar con tecnologías, yo no estoy defendiendo acá la tecnología, pero estoy diciendo como claramente puedo tener una visión X, Y o Z que no se dialoguen entre sí y que todo el mundo lo toma como natural eso. ¿Me siguen? Hoy tuve justo reunión de padres en el jardín y venía una madre que había estado en una escuela Waldorf desde sala de 1, entonces decía como que estaba, pobre, aparte le toca que era una escuela común en este momento además, ¿no? Pero sentía que se le había pasado de todo el cuidado del niño y qué sé yo, a esta cosa de que te manden un mail una vez por semana para avisarte algo. Bueno, ahora, estas pedagogías Waldorf, Steiner, él tiene unas ideas hace ya un siglo, muy especiales, qué sé yo, como tuvo también en su momento, bueno, Montessori o cualquier otro, pero se separó de digamos, lo que él pensó era alternativa a la pedagogía estándar de ese momento, y la gente esta quedó trabajando afuera. ¿Me siguen con esto? Hasta el día de hoy. En otras disciplinas no solemos ver ese tipo de situaciones donde coexistan miradas que son tan opuestas. Nosotros vamos a trabajar la escuela tradicional y después la escuela nueva. La escuela nueva también tiene 120 años, 130, 140, entonces sí, bueno, ya está, como, ¿por qué le seguimos diciendo nueva? ¿No? Pero ¿por qué le seguimos diciendo nueva? Porque no desapareció la anterior. Y no es lo mismo trabajar en el nivel inicial que trabajar en primaria o en media, ¿no? Y entonces vamos a ver que hay diferencias pedagógicas fuertes entre las concepciones ahí, que dice como Montessori. Sí, yo no sé, a ver,
Dicen que quedó estancada en el tiempo. Es una hipótesis muy fuerte. Yo no sé si, yo no usaría la palabra estancado para que no se ofenda a nadie, pero sí que las otras cosas que aparecieron tienen un diálogo que después se integraron con la pedagogía estándar. Digamos, las concepciones de niñez que tiene hoy la pedagogía estándar están influidas por la psicología estándar, en la cual Piaget no quedó siendo una cosa aparte, fuera de la realidad, se integró en algún momento. ¿Me siguen con este ejemplo? Bien, entonces nadie desconoce hoy que el niño no es lo mismo a los años, a los 2, a los 4, a los 8, a los 12, o como lo queramos llamar, desde ese lado científico. Que ojo que esto juega con la hipótesis ahí de las microedades que plantea Anderson, ¿no? Bien, ¿tenemos más preguntas de estos temas? ¿Dónde lo vamos a leer esto? En el de Ortiz Ocaña, que lo tenemos ahí. Tenemos el de Anderson, que ya esta semana... Ustedes vieron el cronograma de lectura. Bueno, corto la grabación y seguimos hablando.